Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, Jesús salva y sana, un ministerio de fe, milagro y poder que va avanzando, bajo la unción del Espíritu Santo. Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Y somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos de la luz, somos de la cruz, somos de Jesús. Somos tú y yo, somos de Jesús, somos tú y yo. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
Señor. Celebraremos en tu casa. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. 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 Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Predicando la palabra de Dios y siendo confirmada esta por diversidades de milagros sobrenaturales en diferentes áreas. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Invitamos a toda persona que desea obtener verdadera paz y libertad a través del poder de Dios, en quien siempre hay esperanza de vida, bienestar, salud y prosperidad.
Te esperamos. Y recuerda que la verdadera paz y libertad de tu alma puedes lograrlo únicamente a través de Jesús, el autor y dador de la vida. Dios te bendiga. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satanás, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y quien dirá que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y quien dirá que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber y a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están.
joven de hoy, Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Levanta el vuelo, levanta el vuelo, levanta el vuelo.
esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del verdadero, nuestra hermana no podía caminar. Aquí está con la muleta con la que hoy llegó a la iglesia. Y ahora ella recibió el milagro. El Señor la sanó. No podía caminar debido a un accidente que tuvo, una caída. Y ha tenido que quebradurar sus pies. Pero hoy Cristo hizo el milagro. Gloria a Dios. Entonces no tengo palabras para agradecerle a Dios. Ella hizo el milagro sobrenatural en mí. Yo creía que Él lo iba a hacer una vez más. Pero aparte voy a contar algo que el sábado yo tuve ese día y hoy hizo el milagro en mí. Yo podía caminar. Gloria a Dios. El niño está aquí. El niño está aquí. Cayó del primer piso por las escaleras porque la casa de ellos tiene hasta el primer piso arriba. Pero Dios ha hecho el milagro de librar al niño. Y ahora este milagro, nuestra hermana va a caminar para mostrar que puede caminar sin muleta. Y la gloria para Cristo y la iglesia aplaude a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Señales, prodigios y milagros comprueban la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Cristo es con demostración de poder, de milagros, porque el Evangelio es poder y potencia de Dios. Damos gracias a Dios, agradecemos a Dios por su testimonio y Dios va a seguir. Estamos en la casa de Gisela Añasco. Vemos que es de dos pisos y vamos a presentar el lugar del accidente. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven. Ingresando a la casa de Gisela, podemos ver a primera vista la escalera que lleva al primer piso, que es de donde Gisela estaba contando cayó este bebé, su primer hijo. Matías desde arriba, de cabeza, golpeándose en la sien y quedando inconsciente, obviamente. Tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar. Es la vista desde el primer piso hacia abajo. Realmente es una altura bastante importante. Desde este lugar, aquí el primer piso, cae Matías de cabeza al piso. En ese momento fue que Gisela con su esposo, con Daniel, inmediatamente se ponen a clamar a Dios pidiendo un milagro que sucedió al momento. El niño recupera la conciencia y el chichón que a primera vista y en el primer momento que ellos pudieron sentir en la cabeza y palparlo, desaparece. Y vemos que el bebé está sin secuelas de ningún tipo, gracias a Dios, porque Dios lo guardó.
estamos viendo la escalera de donde cae Matías. Estuvimos mostrando la altura del primer piso hacia la planta baja. Al momento de caer, el pequeño no estaba en la baranda de seguridad y tampoco estaba cuando Gisela se cae de esta misma escalera. Al llegar más o menos a estos últimos escalones, ella se fractura el pie izquierdo. Según los doctores, en un primer momento hablaron de fisura, pero luego de estudios pudieron confirmar que era fractura de tibia. Eso fue lo que el Señor le sanó sobrenaturalmente en la reunión que estuvimos viendo, y que ella deja las muletas y camina sin dolor alguno, gracias al poder y al milagro de Dios. Entonces en ese momento no estaba la baranda de seguridad que podemos ver, ahora está. Seguimos en el programa Buenas Noticias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estimados televidentes. Gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, todos los jueves, a esta misma hora por este mismo canal. Compartimos con ustedes las bendiciones que recibimos aquí en la iglesia cuadrangular del barrio San Antonio Norte. Jesús salva y sana. Compartimos nuestros servicios y parte de lo que sucede en este lugar de nuestras reuniones. Recuerda, estás cordialmente invitado sábados y domingos a las 17:30 horas y los días miércoles a las 19:30 horas. Seguimos en el programa, estamos contando y viendo lo que ha pasado con Gisela Soledad en estos días de reuniones que tuvimos, cómo Dios ha hecho un milagro sobrenatural en ella, puesto que se había quebrado su pie, como también salió en los estudios que se ha hecho. Ya lo estaremos pasando también aquí en el programa, las placas que le habían tomado. Ella tuvo este inconveniente a raíz de una caída, un tropezón en la escalera de su casa. Como estábamos viendo, estábamos mostrando también ese lugar. Y bueno, en el mismo lugar también su hijo al día después cae desde el primer piso hacia abajo, directamente con la cabeza golpeándose el lóbulo parietal izquierdo, o sea, la parte de la sien izquierda de la cabeza. Y gracias a Dios también fue un milagro que el pequeño, prácticamente de manera instantánea, pudo recuperarse después de la oración que habían hecho sus padres en ese momento al ver esa tragedia. Así que eso nos va a estar explicando un poquito más la damnificada, por así decirlo, la que recibió el milagro en su pie y en su hijo Matías Berman. Así que gracias, Gisela, por estar aquí en el programa. Dios te bendiga mucho. Contanos un poco cómo fue lo de Matías, de tu pequeñito, creo que tiene 2 añitos. ¿Cómo fue eso? Bueno, Dios le bendiga a todos los que están en el programa. Bueno, voy a contar más en detalle lo que Dios hizo en mi hijo ese día, domingo 13 de diciembre. Bueno, yo un día antes me había fracturado y por ende estaba en reposo, y mi esposo subió arriba, en el piso arriba, a limpiar, y Matías subió con él para ayudarle, y por ahí yo escucho un golpe así en seco, un ruido muy fuerte, y Mati se larga a llorar y no podía darme vuelta porque estaba de espaldas donde él cayó, no le podía ver bien, y me di cuenta que era él que se cayó y empecé a temblar más o menos del susto. Y lo único que me salía era el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, y mientras mi esposo rápidamente bajó y le alzó en sus brazos, y él gritaba, y yo estaba muy conmocionada, muy asustada. Lo único que me salía automáticamente era el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Mientras él alzaba, me trajo donde estaba yo acostada, y entonces ahí nos pusimos a orarle. Y antes que le empecemos a orar, yo le toqué la cabeza porque quería saber dónde se lastimó. Y le sentí un chichón bastante grande acá en el costado izquierdo de su cabeza. Entonces ahí comenzamos a orarle con mi esposo, a creer en Dios que
que Él es grande y sobrenatural, y a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y lo oramos por unos minutos, y cuando terminé de orar, le toqué nuevamente la cabeza y el chichón había desaparecido, y él automáticamente dejó de llorar, y después le empezamos a tocar así si no le dolía en otras partes del cuerpo, porque como era bastante alto y él es muy pequeño, teníamos miedo también que se haya fracturado algo en alguna parte del cuerpo, pero gracias a Dios le tocábamos y no sentía nada, y después enseguida comenzó a reírse, empezamos a hacerle jugar para que no se duerma, para poder prevenir, y gracias a Dios él está súper sano, y le doy toda la gloria a Dios porque Él es tan poderoso y no quedó ninguna secuela. Y yo recién conté ese testimonio el día que recibí el milagro que han visto en el video que pasó, porque habíamos quedado que no íbamos a decir porque no iban a llegar los padres por algún descuido. Claro, del susto que tenían. Sí. Pero gracias a Dios obró sobrenaturalmente en ese mismo instante al terminar la oración. Sí, fue automático, o sea, porque yo sentí bien hecho, grande, o sea, que me asusté, pero confié en Dios, decidí confiar en Dios, porque fue el golpe en la cabeza, yo escuché un golpe así en seco, un ruidazo muy fuerte, derecho, de arriba, cayó derecho al piso, y gracias a Dios, la verdad que no tengo palabras para agradecerle lo que Él hizo en él. Realmente nuestro Dios es un Dios sobrenatural, y estuvimos viendo que la casa de Gisela y de Daniel, el primer piso hacia la planta baja, hay una altura más o menos de 2,5 metros, que estábamos viendo y filmando también, y realmente es una altura importante para una caída encima de un pequeñito tan tierno como es Matías. Así que realmente fue un milagro de Dios que realmente no haya pasado a mayores, sino que en ese mismo instante Dios lo sanó, desapareciendo ese chichón en su cabecita, ¿verdad? Y bueno, Gisela, estabas en esos momentos con tu pie roto. Pasemos a eso. A ver, en el momento que Matías le sucede eso, tú estabas así y viste el poder de Dios, el milagro, pero estabas con tu pie de esa manera. A ver, ¿por qué, digamos, o cuánto tiempo estuviste así? Contanos un poco sobre tu pie. Bueno, yo vi el poder de Dios ahí en Matías, pero yo no pedía por mi milagro porque me sentía culpable, porque fue mi imprudencia, porque iba bajando rápido con tacos altos de la escalera y por eso me tropecé y derivó en esa fractura. Entonces no pedía, sino que lo tomaba como que era mi culpa y que Dios no tenía la culpa que yo haya sido imprudente. Y cuando vi eso en Matías, después cuando yo iba a orar por mí, recordaba lo que Dios hizo en Matías y estaba muy conmocionada y le agradecía en todas mis oraciones, le agradecía a Dios por la vida de mi hijo, porque pensé cuando había pasado ese suceso, pensé, Dios mío, pude haberme quedado sin mi hijo, o pude haber derivado en un hospital y estar no sé cuánto tiempo, y yo con los pies así, que no iba a poder movilizarme. O sea, miles de pensamientos que uno dice, Dios mío, de lo que Dios me libró, que estaba muy conmocionada y agradecía a Dios por eso, y no pedía por mí, sino que le agradecía por Matías. Así es, realmente es muy impactante ver uno de esos accidentes. Nos tocó pasar mejor dicho, a mí personalmente, cuando me iba con mi pequeñito en la moto, nunca olvido, y donde justamente hablaban de imprudencia, ¿no? Un hombre imprudentemente venía a gran velocidad en una moto y nos choca de atrás. Y los testigos que habían visto aquí del barrio, cerca del taller de Dona Lorenca,
Santa María, digamos. Todos habían pensado que habían muerto los chicos, porque fue tan impactante ese accidente que mi hijo mayor, Ángel Josías, va a parar a 30 metros desde donde nos choca, desde donde la moto se parte en pedazos, hasta donde él cae. Lo he contado literal, 30 largos pasos, y realmente me sorprendí mucho, porque mi niño no se había raspado ni fracturado ni nada, porque fue directamente de cabeza. Cuando él se pone de pie viene todo bañado en sangre desde la cabeza, y fue algo que a mí realmente me impactó mucho. Pero esa confianza en Dios, como decías, que te llegó en ese momento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo único que se me vino fue pedirle a Dios y orar, y la oración es el arma más poderosa de todo hijo de Dios. Así que tú tienes esa herramienta, amigo, amiga. Si aceptas a Jesús, tú pides con fe, Dios te responde cualquier cosa. A mi hija, 25 metros más o menos, ella rodó y tuvo grandes raspones, pero ninguna lesión grave, ni quebradura. Y Dios realmente, sobrenaturalmente, lo libra a ellos. Para una camioneta que venía de Formosa, nos lleva al hospital. La doctora, directora del hospital, en aquella ocasión le atiende, la doctora Oviedo, y nada más que un puntito pequeño, aquí, del lado arriba de la ceja izquierda, hasta ahora él tiene una cicatriz, y nada más que un punto, y nada, para decir que no quedó ni loco, porque salió abanderado de la escuela. Realmente impresionante lo que Dios hace. Pero cuando es en nuestros hijos es como que nos toca muy adentro, ¿verdad? Ver un hijo pasar algo así tan grave. Pero Gisela, contanos cómo fue ese suceso que estuvimos viendo aquí en la reunión, en una de nuestras reuniones aquí en la iglesia cuadrangular. El poder de Dios descendió de manera sobrenatural, te sana, estabas con las muletas. Contanos. Bueno, la verdad que esa reunión estuvo muy poderosa, gracias a Dios, porque Él siempre está con nosotros y Él se mueve en este lugar. Bueno, voy a contar, el día martes, yo empecé, el domingo fue el culto donde su poder se movió. El día martes yo apoyé mi pie en mi casa, pero nada más que el talón, y era un dolor muy fuerte, y igual apoyé 2 o 3 veces, y después esa noche no pude dormir del dolor. No podía ni siquiera, o sea, hasta el día domingo no podía dormir ni siquiera tranquila. Yo le decía a mi esposo, me duele demasiado, porque bueno, tenía mi pie así y no lo podía sostener. Cuando nosotros dormimos el pie queda así y no lo podía sostener, se me iba para allá y era un dolor muy fuerte que dormía poco porque no me dejaba dormir, ese dolor hasta que quedaba dormida y no sentía. Pero a partir de ese día martes que yo apoyé, no podía ni siquiera apoyar para equilibrarme, nada. Tenía que andar los saltos dentro de mi casa o apoyándome por la silla, y cuando salía afuera con las muletas. Y ¿Te habían vendado tu pie? Sí, tenía yeso. Sí. Y después me lo saqué. ¿Y fue fisura, fractura? ¿Qué es lo que te habían dicho los doctores? Porque en primera instancia me dijeron que fue una fisura y que no era nada importante, y que a los 30 días tenía que tener yeso. Y como el yeso me era muy molesto, la verdad era muy pesado, cuando llegó a los 30 días me saqué por mi cuenta. Y yo tenía el pie muy hinchado y un dolor muy fuerte, entonces fui nuevamente a otro médico. Y ese médico me dijo que no era una fisura, que era una fractura en el hueso de la tibia. Y ahí entendí por qué ese dolor era fuerte y no era nada importante, era muy importante. Fractura de tibia. Muy dolorosa. Es muy doloroso. El hueso es una de las cosas que más duele. Sí, así es. Y en ese momento de la reunión, venías como siempre te veíamos acá, todos los que veníamos a la iglesia te veíamos con las muletas y con tus pies así, arriba de una silla. Contanos qué pasa en ese momento de la oración, qué sentiste, porque lo estuvimos viendo aquí, ya quedó grabado en ese momento, el mismo momento de la reunión, pero qué sentiste, cómo fue.
Bueno, comenzó la administración en la oración y comenzamos todos a orar porque estaba muy linda esa reunión, la presencia de Dios se sentía. Y bueno, y estaba orando y por ahí siento agarrarme el tobillo. Yo tenía, como dicen, que tenía mi pie levantado en la silla. Y entonces bajo mi pie y me tomo el tobillo y empiezo a orar, a creer en Dios. Y luego suelto mi pie y pongo en el piso. Y comencé a sentir menos dolor cada vez menos. Y andaba administrando, poniendo en posición de mano la pastora de este lugar y el hermano Alejandro. Y cuando yo los oía más cerca mío, sentía más fuerte la presencia de Dios y el poder de Él actuando en mí. Y cuando la pastora viene, se acerca a mí, en unos segundos, así rápido, me pone la mano en la cabeza y yo siento un fuego que desciende por mi cabeza. Y estaba muy conmocionada, no puedo explicar en palabras, por eso en el video me ven llorando y temblando, porque estaba muy conmocionada por lo que estaba sintiendo. Y entonces el pastor llama a que todos pasen al frente, y entonces todos los hermanos empezaron a pasar al frente, y yo estaba sentada todavía ahí, toda temblando y conmocionada por lo que había sentido. Y cuando todos pasaban al frente, yo le tenía UPA a mi bebé. Y pruebo piso fuerte con mi pie y veo que no siento dolor, entonces me paré y no sentía dolor y eso era imposible, no podía hacer eso. Entonces dije, voy a hacer un paso y empecé a caminar y estábamos con mi bebé en brazos, saqué más peso todavía y estaba muy conmocionada porque empecé a dar los pasos hasta que llegué y me puse en la parte de atrás donde todos los hermanos estaban y allí comencé a temblar y saltaba. Y no puedo poner en palabras lo que sentía. Entonces cuando terminó la oración fue que empecé a abrir pasos y dije voy a decir lo que pasó y ahí fue que caminé hacia el frente y le comenté a él a la pastora lo que había pasado y fue allí donde me tomaron el testimonio. Tremendo, de manera sobrenatural vimos ese día el poder de Dios, no solamente en Gisela, sino que muchas de las personas que estaban aquí de una u otra forma Dios haciéndose sentir porque Dios es real. Así que si tú tienes al Dios creador de los cielos y de la tierra en tu corazón, Él se va a hacer sentir en tu vida de una u otra manera porque Dios es real, no es ninguna estatua ni religión para estar muerto. Él vive y se hace sentir a sus hijos y habla a sus hijos. Y realmente vimos ese día el poder de Dios sobre la vida de Gisela. Y Dios descendió, como dice ella, sintió el poder sobre ella y se animó a pararse y a caminar y efectivamente encontró que fue sanada porque todavía tenía un largo tiempo de reposo, ¿verdad? Y con esas muletas y el pie así. Pero Dios la sana sobrenaturalmente y estamos muy, muy agradecidos por ella. Así que Gisela, gracias por poder relatar tu testimonio para que podamos entender mejor lo que pasó ese día. Dios te bendiga mucho. Amén. Bien, hay un punto importante que tocaba nuestra hermana Gisela sobre por qué ella no pidió el milagro al ver el milagro a su hijo Matías. Ella vio cómo sobrenaturalmente Dios restauró a ese niño después de esa gran caída desde el primer piso. Viendo inclusive que el moretón en su cabeza empezaba a desaparecer y quedó a los pocos minutos sano y empezó a jugar como si nada. Viendo una cosa así, un creyente, ¿sabe qué pasa, amigo, amiga? Quizá tú no entiendes mucho, te comento. Lo que pasa es lo siguiente: la fe de una persona se aumenta para obtener otro milagro como lo mismo que ha visto suceder. Jesús mismo lo enseñó cuando Él multiplicó los panes y los peces y luego esperaba que sus discípulos tomaran ese suceso y ese milagro para amplificar su fe y no tener miedo en la tormenta que después les agarra en medio del mar. Pasa que uno aumenta su fe al ver a Dios obrar. Pero Gisela tocaba algo muy importante que quisiera, para finalizar el programa, resaltar. Decía que se sentía culpable.
Y eso es lo que hoy en día se ve en muchas de las personas que van a la iglesia y que no van también, que se sienten culpables y en sus cabezas tienen ese sentimiento o ese pensamiento, mejor dicho, de culpabilidad, y que no se atreven ni siquiera a orar a Dios para salir de uno u otro problema que esté atravesando. Pero ¿saben qué? En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hablando sobre un ciego de nacimiento que lo encontraron caminando con Jesús en aquellos tiempos. Y Jesús le dice: miren, no pecó él, no pecó sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Los sentimientos o pensamientos de culpabilidad muchas veces vienen por el enemigo de nuestra alma que quiere robar el milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que amigo, amiga, no te culpes de las cosas que estás pasando. Solo pide a Dios un milagro. Pídele que te perdone. Acéptalo en tu corazón como tu Salvador y deja de culparte y de llevar esa carga sobre tu espalda. Jesús hará un milagro hoy en tu vida, porque Dios es amor y es todopoderoso. Así que dile: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, anota mi nombre en tu libro de la vida y dame mi milagro hoy. Amén. Dios no te va a fallar. Te invitamos a nuestras reuniones, miércoles 7:30 de la tarde, sábado y domingo 5:30 de la tarde. Ven y recibe tu milagro aquí en la Iglesia Cuadrangular Jesús Salva y Sana, del barrio San Antonio Norte de Comandante Fontana. Me toca. Con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron sin misericordia sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del
unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito